No hay una persona que no quiera justificarse y tampoco no hay una persona que nunca cometa un error. Todos cometemos errores a través de nuestra vida. A veces son groseros, lamentablemente cometemos errores groseros y a veces no son tan groseros. Vemos en los diferentes noticiosos como chicos y chicas cometen errores en su vida pero muy groseros. No quería, pero la situación me llevó, los compañeros, las compañeras, y se cometen errores y fracasos, y luego hay desesperación, tristeza, hay mucho dolor y mucha vergüenza, se cometen errores. Nuestra vida está llena de errores. No hay uno que no cometa errores. Y yo quisiera leer en la Biblia algo que está en 1 Juan. El evangelista San Juan ha escrito un evangelio. Es distinto a los otros tres, el evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas se titulan evangelios sinópticos, porque son parecidos. Hay historias muy parecidas, hay historias que se cuentan iguales, pero Juan, hay historias del Señor Jesucristo que las cuenta únicamente Él, no las cuenta otro. Y el Evangelio de Juan tiene un propósito, enseñarle a los judíos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando finaliza su Evangelio dice: estas cosas se han escrito, les he escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está el motivo del Evangelio. Y cada Evangelio tiene una característica muy especial. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Marcos presenta a Jesucristo como el siervo. Ahí no encontramos genealogía, no encontramos nada. Comienza el Evangelio de Mateo en una forma abrupta y sirviendo al Señor Jesucristo, el siervo. Lucas presenta al Hijo del Hombre, Dios hecho carne, y habla de su naturaleza humana. Habla de todas las características, cómo fue engendrado, todo eso. Lucas era médico, pero Juan es distinto. Presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hay en muchas oportunidades está esta palabra, yo soy. Este yo soy tiene mucho que ver con lo que le dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y está identificado directamente con Dios. Por eso dice cuando comienza el Evangelio, el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Y finaliza, como dijimos, presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Estas cosas las he escrito para que ustedes entiendan y comprendan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, y para que creyendo tengan vida. Para eso escribió el Evangelio. Pero también escribe 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, y habla mucho de las conductas, de las relaciones y del amor. 1 Juan, mucho habla de esto, del amor entre los hermanos, el amor que tiene que tener el cristiano hacia otros, y comienza de esta manera en el capítulo número 1, versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Está hablando el mensaje de Jesucristo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Ahora miremos estas dos palabritas. Sí decimos. ¿Tomaron nota en la lectura? La primera está ¿en dónde? Versículo 6. De acuerdo. Segunda. 8. Si decimos. Después. 10. Si decimos. Si decimos. ¿Cuántas cosas decimos en nuestra vida? ¿Cuántas cosas decimos que no son verdad? Decimos palabras y palabras y palabras. No son verdad. Y son errores que cometemos en nuestra vida. Decimos nuestro hablar. Por eso dijo el Señor Jesucristo, vuestras palabras sean pocas. Lo encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Cuando hay muchas palabras, dice el sabio Salomón, ¿qué sucede? Hay pecado, hay desorden, nos equivocamos, cometemos errores en nuestra vida. Si decimos, qué importante es lo que decimos y cómo lo decimos. Es importante. A veces no nos cuidamos cómo lo decimos, aún en el vínculo familiar, no nos cuidamos cómo lo decimos. Decimos, se me escapó. Si decimos, ¿qué decimos y cómo decimos? Lo primero, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es así. Si decimos, de vuelta, que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A veces preguntamos, ¿sos creyente? Sí, soy creyente. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué andás en tinieblas? Andar en tinieblas significa andar en pecado, vivir en pecado, practicar el pecado. Un creyente no practica el pecado o no debe practicar el pecado. Porque Dios es, como decíamos, ¿qué es? ¿Qué leímos? Dios es luz. La luz vino al mundo. ¿Se acuerdan en Génesis? La tierra estaba desordenada y vacía. Dijo Dios, sea la luz. Se hizo la luz y vio Dios que la luz era buena. ¿La luz es buena? ¿La luz es buena? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Pero si andamos en tinieblas, no tenemos comunión. Las tinieblas cortan la comunión con Dios y con los hermanos. Dios es luz. Jesucristo dijo como Hijo de Dios, yo soy la luz del mundo. Uno de los errores que a veces cometemos es decir lo que no somos y decir lo que no vivimos. Es un error que cometemos. Y esto a veces lo cometemos sabiendo. Soy cristiano. A veces decimos, ¿sos cristiano? Sí, para que no le preguntemos nada más. Pero andamos en tinieblas, no somos luz. Un cristiano anda en tinieblas. Un cristiano es una persona que vive una vida íntegra, correcta. Un cristiano es una vida que no se compromete con el pecado y que no vive con el pecado. Un cristiano es una persona que vive diferente a las otras personas. Somos diferentes. Como cantamos, diferente de verdad quiero ser. Diferente ¿por qué? Porque el día que una persona cree, acepta a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir con nosotros y en nosotros. Somos una persona diferente, una persona nueva. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si todas las cosas viejas pasaron, no debiéramos vivir en pecado. No debiéramos vivir en tinieblas. Ese es el error que cometemos. Si decimos que andamos en luz y no estamos andando en luz, estamos errando y nos estamos equivocando y estamos mintiendo. Esa es la gran realidad. Un creyente o una persona que se titula creyente vive de una manera diferente, de vuelta, vive con luz. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y cada uno de nosotros, como cristianos, si decimos que somos cristianos, somos una lamparita dentro del mundo que está en tinieblas, en oscuridad, en maldad y en corrupción. Uno de los primeros errores que hacemos es decimos lo que no somos o decimos lo que no vivimos. Es un error.
A veces a sabiendas, sabemos. Por eso es bueno un examen. ¿Soy cristiano? Si soy cristiano, tengo que vivir lo que digo. Tengo que vivir diferente. Tengo que vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que Jesucristo quiere que viva. Jesucristo dice acá en la Biblia que tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir su vida, tenemos que hacer lo que Él ha hecho, vivir como Él. En una oportunidad le dijo a sus discípulos: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Él dio el ejemplo. Si Él dio el ejemplo para que nosotros pudiéramos hacerlo, es que podemos hacerlo. A veces decimos, no, solamente Él lo hace. No, también nosotros podemos hacerlo, porque Él dijo esto, para que también ustedes puedan hacerlo. Este entonces el primer error. Decir lo que no somos, decir aquello que es un error. En segundo lugar, o en segundo error, dice, si decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no pecamos. Yo encontré en la Biblia algo que está escrito hace mucho tiempo. Lo escribió el profeta Isaías, dice: nuestros pecados atestiguan contra nosotros y conocemos nuestros pecados. Nuestros pecados atestiguan contra nosotros y conocemos nuestro pecado. En otras palabras, nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí o no? Nos conocemos. Pero hay algunas personas que ni se conocen a sí mismos. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Tan perturbadas, viviendo siempre una vida y no se conocen. Pero el segundo error es decir, no tengo pecado. Todos pecamos, en mayor o en menor medida, todos pecamos. La Biblia es lo que lo dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es así, lo dice la Biblia, lo dice Pablo. Todos pecamos. No hay una persona que no peque. Hay un principio bíblico para esto. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado de la muerte pasó a todos los hombres. Es el principio bíblico. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. ¿Por qué dice por un hombre y no por la mujer? Porque el hombre debería haber dicho que no, era la cabeza de la mujer. Y la culpa la tiene Adán. Adán es el culpable. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Todos pecamos. No hay uno justo. Dice la Biblia en Romanos, el apóstol Pablo, no hay uno que haga el bien, ni aún uno. Y allá una lista enorme, tremenda, de pecados, de cosas feísimas que hacen y viven los seres humanos, pecados. Y nosotros vemos a veces en los distintos noticieros de gente que no comete pecado y se disculpa. No, yo no lo cometí. No, mi hijo no lo hace. Van bajando lentamente, pero constantemente en el pecado. De pronto se encuentran con algo terrible que puede ser la muerte. Pero la muerte sin Cristo es condenación y perdición. La muerte sin confesión es la condenación eterna. El error que decimos, no tenemos pecado. Qué distinto a otros que en alguna oportunidad han dicho, yo he pecado. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Otro error. Decir que Dios es mentiroso. ¿Pueden creer eso ustedes? Sí. Hay muchas personas que dicen, Dios es mentiroso, yo no he pecado. No sienten el pecado como pecado. Lo sienten como parte de su vida. Lo sienten como algo natural en la vida, como algo que hay que vivirlo, como algo que hay que experimentarlo. Como dicen algunos acerca de la droga, la droga es para un poco de diversión, pero no es pecado. Y como otras cosas también son diversión y no es pecado. Por eso hay una señora que se dice llamar real y que está metida en pecado hasta acá arriba.
pero no es pecado para ella. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Dios no miente. Es un error, Dios no miente. Hacer y decir que Dios es mentiroso es caer en un error tremendo. Porque si no, tenemos que este libro cerrarlo y no hablar de este libro. Porque este libro nos habla de la verdad de Dios. Él es verdad, como Jesucristo es verdad. Y vino a este mundo para decirnos la verdad y para comunicarnos la verdad. Dios nos dice la verdad y Dios nos dice lo que nosotros somos. Cuando vamos al médico, hoy en día no nos dan más la radiografía. ¿Le dan la radiografía a ustedes cuando van al médico? No. Dice, fíjese en el teléfono que ahí está todo. Mandan todo por teléfono y uno puede ver allí. Ahora, cuando usted ve la radiografía, dice, no, está equivocado. ¿Eso es lo que dice? Ve allí ve un hueso que está roto, está así. ¿Y qué dice? ¿Está equivocado? ¿Qué decimos? Norma se tiene que operar, ¿no? Se tiene que operar Norma. Y Norma no le dijo, está equivocado, doctor, no. El médico le dijo, tiene el menisco roto. ¿Y qué tiene que hacer? Arreglarlo. Es lo que dice ahí. Y Dios nos mira muy adentro y dice que somos pecadores. No le podemos decir que Dios miente, porque Él sabe lo que hay en nuestro interior. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra alma, conoce nuestra vida. ¿Y sabe qué dice David? No está la palabra en nuestra boca y Él conoce todo. Conoce nuestra vida. Dios conoce. No podemos decirle que Dios es mentiroso. Dios no miente, está escrito en la Biblia. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Dios no miente, Dios nos dice la verdad, porque quiere que cada uno de nosotros seamos conscientes de la vida que estamos viviendo, de las circunstancias, del error en el cual estamos viviendo y que cometemos errores y que necesitamos vivir de otra manera. Necesitamos vivir sin errores, necesitamos vivir en luz, no en tinieblas, necesitamos sin el pecado del error. Necesitamos una vida que sea transparente. Es lo que necesitamos para que nuestra vida sea positiva, para que en nuestra vida haya bendición y que no haya tristeza. Cuando cometemos errores en nuestra vida hay tristeza. Y cuando decimos que Dios es mentiroso, cometemos también tristeza. Podemos decir que Dios es la verdad y la verdad es parte integral de su personalidad divina. La verdad es parte integral de su personalidad divina. Si Dios miente, no es Dios. Dios dice la verdad, siempre dice la verdad. Las personas mentimos, pero Dios nos dice la verdad. En la Biblia dice que hay dos cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta. Es lo que dice la Biblia. Es imposible que Dios mienta, porque es Dios. Cuando esta palabra imposible es sin posibilidad de cambiar. Sin posibilidad. Dios no cambia, porque es Dios. Y Dios nos dice lo que somos, lo que tenemos y lo que necesitamos. Es lo que Dios nos dice. Otro error es el siguiente: no confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, no confesar. Ustedes saben que en algunos lugares hay una casita, una casillita de 70 por 70, 80 por 80, todo cerradita, el confesionario. Hay que confesar. Acá dice, si confesamos nuestros pecados, a Dios. A Dios. A veces no confesamos, no queremos confesar. Confesar. Ustedes saben, cuando hay un delito o algo así, se le dice a la persona que ha cometido el delito si va a confesar. Y no confiesa, manda un escrito, deja para otro día, no atiende, no va a confesar, no va a decir, no va a hablar. Pero acá dice si confesamos. A Dios no lo podemos engañar, no podemos decirle mañana, no le podemos mandar un escrito que después voy. Si confesamos nuestros pecados.
Un error es no confesar. Un error es decirle no a Dios. Es un error tremendo, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y como dijimos al principio, nosotros sabemos que somos pecadores. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que erramos, sabemos que mentimos, sabemos que hacemos cosas incorrectas. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo. Si confesamos. ¿Sabe qué dice David? Confesaré mi pecado, declararé mi pecado. Salmo 32, Salmo 51. Confesaré, declararé mi pecado. David sentía una carga tremenda en su vida, un dolor, una tristeza, una angustia, una desesperación por el pecado que había cometido. Lo estaba guardando. Era un peso que tenía. Y al final dice, confesaré mi pecado. Confesaré. Y confesó su pecado. Le confesó a Dios el pecado. Y Dios lo perdonó. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero no tenemos que equivocarnos. Tenemos que confesar nuestro pecado. Como dijimos al principio, porque conocemos nuestro pecado, conocemos lo que hay adentro, conocemos nuestros errores, conocemos nuestro fracaso, y Dios está esperando que confesemos nuestro pecado, que le digamos a Él he pecado. En una oportunidad me acuerdo que hablé de acá, lo más difícil que hay para el ser humano es decir he pecado, he pecado. En la Biblia encontramos personas que dijeron he pecado. David, del que recién hablaba, él dijo, he pecado, he pecado. Enseñó una parábola a Jesucristo de alguien que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado. Es lo más difícil que hay, reconocer que hemos pecado y confesar el pecado. Decirle a Dios, he pecado. Entonces, dice el salmista, mi pecado te declaré, confesaré mi pecado delante de Dios. Y Dios perdona el pecado y aparte de esto, Dios limpia el pecado. El otro error que muchas veces decimos es, Él es fiel y justo. Que Dios no es fiel y que Dios no es justo. Decimos, esta es una injusticia. Es una injusticia. Esto no puede ser. ¿Por qué sucede esto? Hay tanta gente mala que no se muere, ¿por qué se mueren los buenos? Por ejemplo. Entonces, Dios no es fiel ni justo. Se mueren los justos y los malos siguen viviendo. Y nosotros quisiéramos que se mueran todos los malos, pero nosotros somos malos también, porque somos pecadores. Es el error que cometemos, que Dios no es justo. Y es importante que reconozcamos a Dios su justicia. Él es justo. Miren, Él declaró a todos bajo pecado. Y decimos, no es justo esto, es justo. ¿Por qué? Porque de esta manera la salvación alcanza para todos, para todo aquel que cree. La justicia de Dios es para todos. Dios es justo para todos. Dice el apóstol Pedro, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Cristo Jesús murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, porque murió su Hijo unigénito, por mí, por usted. Yo soy injusto, usted es injusto, cometió pecado, cometimos pecado, pero el Hijo de Dios, sin pecado, y dice la Biblia, hecho más sublime que los cielos, Dios cargó en Él, en su Hijo amado, el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Hijo bendito y glorioso de Dios muera por mí y por usted en la cruz. Sufra lo que sufrió Cristo, derrame su sangre y muera
como un criminal en la cruz, pero lo hizo por amor, porque Dios me ama a mí y porque Dios le ama a usted. De tal manera amó Dios al mundo, lo recuerda, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no es injusto, es justo. Y declara de esta manera a todo aquel que en Él cree justo. Y delante de Dios somos justos, extraordinario. Dios nos mira a través de Cristo y nos ve justo. Dios me mira a mí a través de Cristo y me dice, Juan es justo cuando soy injusto, porque he creído en Cristo, lo acepté en mi vida, le pedí perdón por mis pecados y soy justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo su Hijo. Dios es justo. Dios es fiel y justo, ¿para qué? Como le hemos leído, para perdonarnos de toda maldad. Es fiel y justo. Un error que cometemos, es decir que Dios no es fiel y justo. Dice en el libro de Josué que no faltó palabras de todas las palabras justas y verdaderas que Dios le dijo al pueblo de Israel. Dios es fiel. Cumplió cada una de las palabras y cada una de las promesas que Dios había dicho al pueblo de Israel. Por último, otro error, diríamos el más grave y el más triste. El último error es no creer. No creer. Decirle no a Dios. Eso muchas personas lo dicen, no, mañana, tengo tiempo. En otra oportunidad, en otro momento, no creer. Es un error, como decimos, garrafal, tremendo, no creer, no aceptar a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado, uno de los jueces le dijo, vete, te voy a oír más tarde. Y también esto le dijeron al apóstol Pablo, vete, te voy a oír más tarde, en otra oportunidad. Un error tremendo es no creer, es dejarlo para mañana. El mañana no es nuestro, el mañana no es suyo. Hemos dicho, ayer pasó, hoy es la oportunidad, mañana no sabemos. Hay una canción que dice, hoy es el día de gracia. Acéptale a Cristo, mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la gracia de Dios. Así está en la Biblia, hoy es el día de salvación, hoy es el día del perdón, ahora. El mañana, un instante, no es nuestro. Lo más triste, el error más triste es no creer. En la Biblia encontramos lo siguiente, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es triste esto. Por eso Dios dice hoy, ya, en este momento, es la oportunidad para aceptar a Cristo como Salvador, para recibirlo, para no seguir cometiendo errores, para tener la bendición tan grande y positiva del perdón de nuestros pecados. Como hemos leído, tenemos comunión y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros creemos, le pedimos perdón a Dios, aceptamos a Cristo en nuestra vida, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Extraordinario. Y dice este hombre que en una oportunidad confesó su pecado, el Salmo 32, bienaventurados, felices la persona que tiene el perdón de sus pecados. Feliz la persona. Como diríamos, se saca la mochila, el peso de las espaldas que el pecado hace en la vida de las personas. Agobia, entristece, causa dolor, desesperación y muerte. El último error es no creer.
Yo pregunto en esta noche, ¿en qué error está usted? ¿En qué error estás? Si has creído, bueno, si has creído, tenés que vivir como luz del mundo, como hemos dicho al principio. El que dice que está en la luz, que ha creído, no vive en tinieblas, vive de una forma diferente. Pero podés estar en este otro, no creer. O podés estar en el creer, aceptar a Cristo como Salvador. ¿Cuál es la decisión? Hay una canción que dice, hoy tienes que decidir, hoy. Es el momento, es la oportunidad de creer. Decirle a Dios, creo. Soy consciente que he cometido errores y cometo errores. Te pido perdón. Te pido perdón por mis errores. Soy consciente de mis errores. Perdón. Acepto a Cristo. Quiero continuar viviendo sin cometer errores. Quiero continuar viviendo con la salvación, con el perdón, con la vida eterna, con la esperanza del cielo. Dios, que no miente, prometió a todos aquellos que creemos el cielo y la vida eterna. Es fiel esto y no cambia. Y aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador, tenemos esta seguridad y esta verdad, la vida eterna. Por eso te invito para que hagas un poquitito de meditación delante de Dios. Cierra tus ojos, comunícate con Dios. Si realmente sos consciente de que has cometido errores y que no aceptaste a Cristo, en esta noche, con una pequeña oración, con una pequeña confesión, decirle a Dios que le pedís perdón, aceptás a Cristo y Dios te va a dar el perdón. Te damos 2 minutos, luego un hermano ha de finalizar. La palabra de Dios nos confronta. Podemos poner muchas excusas, como leíamos hoy. Si decimos, nos justificamos ante otros, nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios no puede ser burlado. Él nos saca la radiografía, nos conoce hasta lo más íntimo. Y Él espera que nosotros nos demos cuenta de nuestra situación. Si no tienes a Cristo en tu corazón, la palabra dice que Dios muestra su amor por cada uno de nosotros, en que somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Y mucho más, estando ya justificado por su sangre, somos salvos de la ira del Dios, del castigo. No voy a agregar mucho más, fue muy claro, Juancito. Es necesario reconocer, cuando le preguntan a Cristo, enséñanos a orar, Él en una de sus frases dice, perdona nuestros pecados. Cada día tenemos que ir al Señor y confesar nuestros pecados, y Él nos limpia toda maldad. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios está esperando escucharte, sabe tu corazón.
Él quiere liberarte de las ataduras del enemigo y quiere darte la vida eterna y la limpieza de tu vida. Él perdona todos tus pecados. Y la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, en Cristo Jesús, no será avergonzado, porque serás limpio de toda maldad. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, gracias porque tu gracia se extiende hasta este día. Ese regalo maravilloso que tú das de la salvación y del perdón de los pecados. Gracias porque un día nos has limpiado a la mayoría de todos nosotros. Y cada día, Señor, nos limpias. Y pedimos, Padre amado, por los amigos que aún no te tienen, que puedan dar ese paso de fe, de creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que puedan pedir perdón de sus pecados, aceptarte como su Salvador, como el Rey de su corazón, que habite en su vida. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en esos corazones duros, Señor, y que tú lo transformes en un corazón tierno y limpio. Señor, pedimos por las almas, pedimos que tu obra sea en la vida de ellos, que tú le des tu vida, tu paz y tu salvación. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Así vamos concluyendo esta reunión. No te vayas sin Cristo. Cualquier cosa, lo ve a Juancito, a mí o a un hermano que tengas confianza en Él. El Señor te bendiga ricamente.